Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtve.es/a la carta. Educar para la paz. Con Julia Murga. Saludos y bienvenidos a este último programa del año. Ya saben que nos pueden seguir en Radio 5 y en Radio Exterior. Mientras siguen las vacaciones hemos pensado que es un buen momento para hablar de la lectura. Sin duda hay muchos y fantásticos libros en las bibliotecas y en el mercado, pero nosotros queremos hoy hablar de las herramientas que leer proporciona a los más pequeños. El hecho de escuchar lo que te leen o te narran o leer por uno mismo da un montón de recursos necesarios para ir adquiriendo conocimientos en general y conocimientos sobre uno mismo en particular. Vamos a ello. Érase una vez un reno que tenía mucho calor porque había llegado el verano y ya no había nieve por ninguna parte. Quería resbalarse por el hielo y revolcarse en la nieve blanca y fría. Quería correr entre los bosques, con el viento helado moviéndole las barbas y los flecos de piel de sus tobillos. Pero todo se había derretido y ahora tenía mucho calor y no sabía qué hacer. Se había tumbado debajo de un árbol y estaba triste y aburrido. Se quería morir. Entonces apareció un osito que acababa de nacer y que correteaba por la hierba fresca, descubriendo las flores, las abejas, la miel y sobre todo el agua azul del lago, lleno de peces rojos que saltaban y bailaban por la orilla. Viendo al osito tan contento y juguetón, el reno empezó a animarse y se dio cuenta de que podía hacer muchas cosas que no se le habían ocurrido, y todo porque estaba muy enfadado. El osito le acaba de descubrir las maravillas del verano. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Disfruta de lo que tienes en cada momento. Este cuento que acabamos de escuchar, El reno que tenía calor, pertenece a un libro que lleva muy poquito tiempo en la calle. Se titula Mis animales y otras personas. Cuentos para niños pequeños o no. Su autora es Paloma Cavadas, psicóloga, investigadora y escritora a la que seguro muchos conocéis por su continuo trabajo sobre el conocimiento de uno mismo. Paloma, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Julia, un gusto estar con vosotros. Pues nos alegramos de contar contigo porque yo creo que esto del conocimiento de uno mismo es absolutamente esencial. Desde luego, todo el libro de cuentos trabaja en la misma línea, pero quizá siempre hablamos del conocimiento de uno mismo cuando somos adultos, pero es esencial que seamos conscientes de quiénes somos desde pequeños, ¿verdad? Igual se nos olvida eso. Yo creo que sí, yo creo que además es lo que nos está diciendo la vida en este momento. Los niños están naciendo ya con un nivel de ética y con un nivel de conocimiento que incluso sorprende a padres, adultos y a educadores. Entonces es tiempo de prestar atención a todo esto y de acompañar esta llegada masiva de seres que van a ayudarnos a cambiar, pues la vida en el planeta. Cuentos para niños. ¿Por qué te has animado a esta experiencia y a este libro concreto de Mis animales y otras personas que, la verdad es que sigues un formato convencional y tradicional y con esa lectura final, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad fue pensando en todas estas generaciones de reemplazo que están viniendo. Creo que es muy importante que estemos cerca de ellos y que les podamos ir transmitiendo sin ningún tipo de manipulación ni de inculcación, ¿no? Pero yo creo que los niños lo que necesitan es saber que hay personas que les entienden en el planeta, ¿sí? Que hay seres, que pueden ser su familia, algunos miembros de su familia o algunos referentes, ¿no? Para que ellos puedan ir desarrollando pues esas facultades que traen muy innovadoras y muy novedosas y muy amorosas.
Yo creo que una característica de estos niños que están viniendo es que traen una gran capacidad para amar, para no entrar en el conflicto latente del planeta y para poder encontrar otros medios de comunicarse y de relacionarse con todo. Entonces esto es lo que me animó realmente a poder transmitir aspectos de lo que es mi trabajo para los adultos, transmitirlo en estos personajes animales, sí, tan entrañables, ¿no? Por ejemplo, el reno que habéis contado al principio es uno de mis favoritos, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, este año, ¿no? Que la Navidad está siendo sin nieve, que llevamos una especie de verano eterno, pues tendremos que aprender a disfrutar de otra manera, ¿verdad? Claro, es esto de, bueno, ¿qué hay ahora? Pues vamos con esto, ¿no? Vamos a vivirlo. Le cuesta mucho al ser humano estar en el presente. Ya. Al ser humano hay dos cosas que le cuestan muchísimo, es estar en el presente y estar en la verdad. Claro. Parecen cosas tan contradictorias, siendo que vivimos en una realidad temporal marcada por el tiempo y que, bueno, pues que animarnos a decir la verdad de las cosas, pero al final la verdad resulta lo más complicado y lo menos creíble. Paloma, el libro me ha llamado la atención, no sería correcto, más bien me ha encantado que se lo dedicas a tu abuelo, porque inundó tu infancia de cuentos. Qué maravilloso es y hasta qué punto quizá estamos viviendo en una locura de sociedad que no facilita el tiempo de narrar historias a los niños. ¿Hasta qué punto la lectura, primero por parte de los adultos y después del mismo niño, les desarrolla unos conocimientos y unas facultades que probablemente ni sospechemos? Sí, para empezar, leer, inculcar la lectura ya es algo maravilloso, porque un buen libro es la mejor compañía, ya seas niño o seas adulto, la mejor compañía que podemos tener para estar con nosotros mismos, ¿no? En nuestro mundo íntimo de escenarios, de activación de sentimientos, de emociones, de ideas. Y luego ya un buen libro o una narración de cuentos, cuando somos pequeños, yo creo que eso se queda en el corazón para siempre. Yo siempre voy a recordar a mi abuelo el recorte de su silueta en la penumbra de la habitación, sentadito en una butaca al lado de la puerta, contándome cuentos todas las noches, infatigablemente, hasta que me dormía. La verdad es que es algo que me acompaña al día de hoy, o sea, entonces el vincular y el fomentar las relaciones entre padres y niños, entre unos y otros, porque incluso de adultos que nos cuenten una historia nos fascina a todos. Sí, es una gozada. La verdad es que ese tono de los buenos narradores, ¿verdad? Y que al niño le deja absolutamente ensimismado y extasiado a la vez, porque y tú lo dices siempre, en el circuito de la educación siempre hay ganancia. O sea, a un niño al que se le cuentan cosas se le está dando no solo conocimiento del mundo, sino herramientas para conocerse a sí mismo, ¿verdad? Porque al final todo es transmisión. Sí, son espacios que abrimos. Es que con la palabra y a través de la palabra, y en este caso la narración y el contacto a través de un cuento, estamos abriéndole al niño espacios nuevos, espacios por los que él va a poder transitar, espacios de conocimiento, de aventura, de desafío, de valentía. O sea, todo eso parece que le estás contando un cuento y no tiene importancia, pero tiene muchísima, porque abre milímetros de espacio interior que son fantásticos en los niños, fantásticos. Quizás sí es cierto. Bueno, de hecho hay muchas aplicaciones ya incluso para generar nuevos cuentos con los propios personajes de toda la vida, porque igual sí, algunos han quedado obsoletos, algunos mensajes, pero yo creo que es un territorio fantástico el de la literatura infantil, porque realmente el niño sigue estando con todas sus emociones bien colocadas y percibe y recibe y saca provecho de todo lo que se le dice, ¿verdad? Indudablemente. Yo lo que creo que es tiempo ahora de empezar a transmitir historias en tono positivo, claro, sin dramatismo, sin crudeza, sin la tensión tremenda de los opuestos que hemos vivido con nuestros cuentos en
estas generaciones infantiles. Sí, ¿no? porque eran terribles, ahora. Claro, generaban pavor realmente. Entonces eso yo no creo que sea saludable. El niño es perfectamente capaz de encarar sus desafíos desde historias tremendamente positivas y tremendamente abiertas. Yo creo que es tiempo de empezar a educar desde el mejor de los amores y no tanto desde el sufrimiento y desde el miedo. Yo creo que desde la energía de amar y desde lo mejor del ser humano y destacar lo mejor del ser humano, sus aventuras, sus andanzas, yo creo que ganaríamos muchísimo más y sobre todo nuestros niños actualmente. Entonces transmitir historias y actualizar incluso los viejos personajes, o sea, hacerlos más cómicos, ¿no? Y menos dramáticos. Sí, el humor, ¿verdad? Igual el humor también sería un buen recurso. Es que el humor nos acompaña cuando estamos contentos, porque es lo primero que huye cuando estamos enfadados y cuando estamos mal y desalentados, ¿no? Entonces mantener esa cota de buen humor me parece imprescindible, sí, Julia. Y luego igual también pienso que en muchas ocasiones, no siempre históricamente, por lo menos desde el 19, como recordamos siempre en este programa, se nos enseña a utilizar el cerebro racional, pero no se nos enseña a utilizar, no se nos ha enseñado a nosotros a utilizar el cerebro emocional. Entonces, los cuentos yo creo que serían el mejor territorio, ¿verdad?, donde poder enseñar al niño a que conozca sus emociones y aprenda a manejarlas. Estoy totalmente de acuerdo. Los cuentos lo que abren es el corazón, el mundo de las emociones, que es lo más cercano que tenemos desde el cuerpo físico a la energía de amar, ¿no? Que es una vibración, por supuesto, ya muy poderosa. Entonces las emociones positivas y favorables son como la sal y la pimienta de los sentimientos, ¿no? Y nos permiten, sobre todo a los niños, empezar a explorar, ¿no? Sensaciones, estados, animarse con una aventura, encontrar sus propias claves para salir de cómo hubiera salido él de semejante situación. Ya lo creo, es fabuloso para el mundo emocional, para educarlo y para entrenarlo, ¿no? Comentábamos al principio que el libro, llega siempre a una conclusión y algunas de ellas las voy a plantear aquí. Además, así motivamos a la gente para que lea el libro. Alguna es, cuando quieras saber algo, pregunta primero a los que tienes más cerca. ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos a los demás para saber, como fuente de sabiduría? Sí, además fíjate que es lo que tenemos más fácil. Uh-huh. Es como que nos buscamos la complicación de la vida, ¿no? Pregúntale a tu mamá, ¿no? Como en el cuento del elefante, ¿no? Empieza por preguntarle a tu mamá y no te vayas a recorrer la selva entera, ¿no? Entonces, sí, parece a veces que, Julia, que lo más sencillo es lo que más nos cuesta. Es curioso, forma parte de una paradoja del ser humano, ¿no? Y lo que tenemos más cerca es lo que menos vemos, ¿sí? Y lo que tenemos más cerca es lo que menos sentimos. Y nos lo vamos a buscar, pues eso, fuera. Y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Yo me recuerdo en mi vida de haber llegado a conclusiones de este tipo, ¿no? Y de decir, madre mía, yo he viajado muchísimo, ¿no? Y cuando volví ya a España casi que definitivamente dije, hay que ver que me he ido a buscar fuera lo que tenía aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y luego, como complemento, pero también, pues bueno, añadiendo más información, no te creas todo lo que te dicen, atrévete a pensar por ti mismo. Desde luego, si uno tiene la información, puede desarrollar espíritu crítico, ¿verdad? Que también Claro. Es imprescindible en este momento. Ya lo creo. Y además ahí están nuestros educadores y los adultos y los padres, ¿no? Para fomentar eso, ¿no? Abrir ese espacio para que el espíritu crítico, la observación, ¿no? El no tragarse todo lo que viene enlatado y dado ahora con todas nuestras tecnologías, y que pueda efectivamente abrirse ese discurso interior, ¿no? Ese cuestionamiento interno, ya lo creo. Y no dar alas a la imaginación y no cortar jamás la creatividad. Lo dices en el cuento que acaba con nunca dejes de soñar ni de ir a por tus sueños. Los niños hay que permitirles soñar y siempre empujarles hacia adelante, nunca cortarles las alas. A mí me fastidia mucho cuando oyes a un padre decir, si tú no vas a poder hacer eso, ¿por qué sueñas con ser astronauta? Y dicen, no, déjale. De verdad, esto es como una revisión para los adultos, ¿no? Estar atentos a esto,
porque los niños son tan sensibles y están tan abiertos que son muy susceptibles de ser influidos, ¿no? Para un lado o para otro. Entonces, sobre todo cuando son tan pequeños, en los primeros 6, 7 años, ahí está todo fresco, está todo para florecer. Entonces, ayudemos a la mejor floración, indudablemente, alimentando sus sueños y sus fantasías, ya lo creo. Paloma, como despedida, vamos a escuchar, si no te parece mal, el cuento que habla de esa antena interior. Se titula El árbol antena y acaba diciendo, tú tienes tu antena dentro de ti. Qué importante es conocernos y saber nuestro propio interior, ¿verdad? Ya lo creo. Efectivamente somos antenas desplegadas al cosmos y receptivas a toda la información que nos puede llegar sobre nosotros mismos, sobre el transcurso de los tiempos. Eso es un hecho y es una realidad. Y solo lo bloqueamos nosotros, ¿no? Con los miedos, con la desconfianza de que podamos tener pues esas facultades naturales totalmente instaladas en nosotros. Ya lo creo. Paloma, muchísimas gracias por estar en Educar para la Paz, por habernos presentado este libro, Mis animales y otras personas, cuentos para niños pequeños o no, y por enseñarnos siempre a conocernos un poquito más. Muchísimas gracias de verdad y hasta siempre. Hasta siempre, Julia. Gracias a ti por esta oportunidad. Gracias. Mucho amor. Había una vez un árbol muy grande y frondoso en medio de un bosque. Era un árbol antena, es decir, un árbol que transmitía mensajes sabios del cosmos. Los animales del bosque se acercaban a él, lo abrazaban y pegaban la oreja a su tronco para escuchar directamente en su corazón lo que necesitaban en cada momento. Ya fuera escuchar un cuento, averiguar dónde estaban las mejores zanahorias silvestres para los conejos, cómo evitar las trampas de los cazadores furtivos para los zorros, cuándo empezaría el deshielo y los arroyos se llenarían de agua fresca para beber. Era un gran amigo de todos. Pero un día empezaron a llegar humanos al bosque. Llenaron aquello de tiendas de campaña, de chiringuitos, y colas enormes de gente ruidosa esperaban turno para escuchar los mensajes del árbol. Se acabó la paz. Los animales ya no podían acercarse por allí y aquello se convirtió en un circo. Tan grande fue el desaguisado que el árbol decidió un día callarse para siempre. Y así, cada uno se escucharía a sí mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tú tienes tu antena dentro de ti.